Muchas gracias por permitirme llegar hasta sus casas, en sus televisores, en sus computadoras, en sus tablets o en sus teléfonos, o a donde sea que nos vean. El día de ayer, los salvadoreños le enviaron varios mensajes a la partidocracia y al bipartidismo en nuestro país. Sin embargo, también ayer vimos un despliegue de analistas políticos en todos los medios de comunicación, explicándonos dichos mensajes de una manera aparentemente muy profesional, pero perdiendo de vista el mensaje principal que la población envió. Es bien sabido que muchos de estos analistas son personeros pagados por partidos y funcionarios públicos que los envían a los medios de comunicación para que hablen y analicen de acuerdo a la línea o del partido o del funcionario que les da. Otros podrán tener buenas intenciones y hacer un análisis correcto y muy profesional, pero en base a la política tradicional. Como por ejemplo, ¿cuántos escaños tendrá X o Y partido en la Asamblea Legislativa? ¿Cuántas alcaldías ganaron o perdieron? ¿Y cómo serán los posibles escenarios o alianzas para formar aritméticas legislativas? Están analizando quién ganó la alcaldía de San Salvador, por ejemplo, y el porcentaje arrasador con el cual se ganó, ya que los votos de Arena fueron muchísimo más que el doble que los del FMLN. Aparentemente, un correcto análisis. Pero volvemos al problema. Los analistas, los pagados y los que no, están analizando la política del pasado. Están analizando el tablero de un juego que la población ya no está jugando. Están analizando dentro de la burbuja de la partidocracia y lo peor para ellos es que no se dan cuenta de ello. Como si no se dieran cuenta que El Salvador ya cambió, así como el resto del mundo. Hay un ejemplo que me parece idóneo en este momento. El ejemplo de la empresa fotográfica Kodak. Los mayores de 25 años recordarán, y los que no son mayores de 25 años, pues se les puede recordar el monstruo que representaba Kodak en la fotografía. Déjenme contarles lo que representaba este monstruo. Kodak era sinónimo de fotografía, era un cuasi monopolio, es decir, aunque había competencia, toda esta competencia junta no era ni una fracción de lo que era Kodak. Las cámaras eran Kodak, los lentes eran Kodak, los rollos eran Kodak, los revelados cuando se tenían que revelar las fotografías eran Kodak, el papel para imprimirlas era Kodak, incluso los fotógrafos famosos como Annie Leibovitz, cuando Kodak dejaba de producir un modelo de rollo para sacar uno nuevo, corrían a las tiendas a comprar todo lo que pudieran y metían los rollos en congeladores para seguirlos utilizando mientras se acostumbraban al nuevo modelo. Kodak era cruel, hasta con sus clientes más exigentes, pero no importaba. Kodak era Kodak y no había nadie que pudiera hacer algo al respecto. De repente, empezaron a salir las primeras cámaras digitales. Pero estas cámaras eran grandes, eran caras, tomaban fotografías de muy baja calidad y además ni siquiera se podían ver hasta descargarlas en la computadora. Lo peor era que se podían tomar en algunos casos únicamente 8 fotos y la memoria de la cámara ya estaba llena. Kodak no vio esto como una amenaza. Dijeron, solo es un juguete más, no es fotografía de verdad. Estaban viendo el árbol, no el bosque. Estaban viendo una cámara que nadie iba a querer. Pero en poco tiempo las cámaras empezaron a mejorar y ahora tomaban muchas más fotos de mejor calidad y las fotos se podían ver en una pantalla en la misma cámara. La gente las empezó a comprar. Los ejecutivos de Kodak entonces decidieron estudiar el fenómeno, pero detectaron que sus ventas únicamente habían bajado un 3%. Así que no había mucho de qué preocuparse. Un 3% era poco. Lanzaron una excelente campaña de comunicaciones y luego, después de esa campaña de comunicación, las ventas de Kodak subieron. Kodak, según ellos, había demostrado que la fotografía digital no era fotografía de verdad. Era solo una moda, como ellos decían. Y las pequeñas bajas en las ventas se podían combatir con más publicidad. El siguiente año, las ventas de Kodak bajaron un 10%, algo de qué preocuparse. Pero los ejecutivos de Kodak se lo atribuyeron a la crisis financiera de finales de los años 90. No era un análisis descabellado. Habían grandes empresas similares a Kodak en otros rubros que tenían bajas mayores al 10%, producto de la misma crisis económica. De nuevo, los ejecutivos de Kodak no estaban viendo el bosque, estaban viendo el árbol. Al paso de los años, las caídas de Kodak en las ventas eran demasiado grandes y el mercado de cámaras digitales era demasiado galopante y empezaron a salir los celulares con cámaras integradas.
Kodak trató de reaccionar. Se movieron a lo digital, pero ya era demasiado tarde. El tiranosaurio Rex estaba en vías de extinción. A los partidos políticos en El Salvador y en muchas partes del mundo les pasa lo mismo. Estudian sus resultados sin ver la realidad. Celebran con toda lógica, por ejemplo, el gane de la alcaldía de San Salvador, un gane arrollador, por cierto, pero omiten que la ganaron con casi 10,000 votos menos que los votos que sacaron cuando la perdieron la vez pasada. Es decir, con más población apta para votar en esta elección, sacaron casi 10,000 votos menos que los que sacaron en el 2015 cuando la perdieron. Aún así, eso fue suficiente para arrasar con el frente, a quien le sacaron una diferencia aproximadamente de 40,000 votos. Ganaron, sí. Arrasaron, también. Pero ese es solo el árbol, no el bosque. ¿Acaso no se dan cuenta que tuvieron menos votos que en la elección pasada y aún así arrollaron a su rival? El árbol es que Arena ganó las elecciones. El bosque es que todos perdieron, pero el frente perdió más y Arena ocupará los cargos públicos por default. Si tomamos en cuenta toda la gente que no fue a votar, todos los que fueron a votar pero anularon su voto, todos los que dejaron la papeleta en blanco y todos los que marcaron por candidatos no partidarios o por los partidos pequeños, nos damos cuenta de que Arena y el FMLN juntos no lograron siquiera llegar al 30%. Es decir, 7 de cada 10 salvadoreños no votó ni por Arena ni por el FMLN. Y ni siquiera 3 de cada 10 votaron por ellos juntos. Pero recordemos que los votos del FMLN y Arena no se pueden unir. Sus cúpulas podrán hacer los tratos que quieran, pero ni las bases de Arena tolerarían una coalición con el FMLN, ni las bases del FMLN tolerarían una coalición con Arena. Es decir, tenemos a un supuesto ganador que no llega ni al 20% de los votos del padrón electoral y a un supuesto perdedor, el FMLN, que no llega ni al 10% del padrón electoral. Ni el 10%, ni siquiera 1 de cada 10 salvadoreños le dieron el voto al FMLN. Este es el mensaje más importante que creo que los salvadoreños enviaron ayer. El fin de la hegemonía de las cúpulas. Los partidos y sus analistas no lo verán, como no lo vieron los ejecutivos de Kodak. Pero eso no quiere decir que no sea una realidad y que ya no tienen tiempo para recomponerse. Sin embargo, como Kodak, mientras no hay una opción viable que los adverse, seguirán ganando por default, así como Arena ganó esta elección, aunque estén viviendo en el pasado, aunque estén cayendo en votantes, aunque no entiendan lo que viene. Este es el momento entonces de construir el instrumento de representación real del pueblo salvadoreño. Ya todas las encuestas nos dan el primer lugar por mucho en intención de voto para las elecciones presidenciales del 2019. Pero si actuamos como la partidocracia, como Arena o como el Frente, y nos damos por triunfalistas, cometeremos el mismo error que ellos cometieron en las pasadas elecciones. Ayer, el pueblo demostró que las cúpulas partidarias no tienen ningún poder, que es el pueblo quien decide. Y aunque las cúpulas de los partidos tradicionales no lo entiendan y no lo vean, nosotros estamos obligados a entenderlo. Ellos que sigan viendo su árbol. Nosotros estamos obligados a ver el bosque. Ellos que sigan contando diputados y alcaldías, cuántos sacó uno, cuántos no sacó el otro. Nosotros tenemos que entender que el pueblo, así como rechazó a los partidos tradicionales, en cualquier momento también podría rechazarnos a nosotros. Es por esto que este es un momento para que abramos las puertas de nuestro movimiento de par en par e invitemos a todos nuestros hermanos salvadoreños a unírsenos. Este es el momento para que juntos construyamos las nuevas ideas, que deberá ser un movimiento de representación legítima del pueblo salvadoreño siempre. Abran la puerta de sus grupos, llamen a su vecino descontento con la cúpula de su partido. No lo reciban como el nuevo o como el que viene llegando, sino como nuestro hermano mayor, que regresa a casa. Ayer se derrumbó lo viejo, hoy nace realmente lo nuevo, los nuevos tiempos de nuestro país, que empezarán en el 2019, pero que culminarán mucho después, aunque ya no estemos aquí. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por haber llegado hasta sus hogares.